quiero compartir algo corto antes de tener la lectura de la palabra del Señor. Compartí este miércoles que pasó con los hermanos, que me gozo mucho cuando veo la respuesta del Señor, no solo a mis oraciones. Una de las cosas por las que oro cada vez que me acuerdo es porque el Señor acabe con las redes de narcotráfico, con las redes de prostitución, que acabe con las guerras. Y a principio de semana estuve orando porque el Señor tocase el corazón de aquella gente que tiene bastante dinero. Y sigo orando para que el Señor toque a la gente multimillonaria, que les haga ver la necesidad que hay en tantos pueblos desamparados que mueren de hambre. Y qué gozo, el mismo día que que empecé a hacer esta oración, a la tarde, escuchando las noticias, veía que un hombre que tiene mucho dinero había aportado 20 millones de euros a la Fundación Caritas. Y me acordaba de un pasaje, creo que está en Daniel, donde va el mensajero y le dice a Daniel: antes de que hicieses la oración, yo ya te había escuchado. Y yo los animo, hermanos, que apartemos de nuestro día un poquito de tiempo para orar por la necesidad de tanta gente que hay en el mundo, que está pasando momentos difíciles. Si miran las noticias, hoy estaba viendo lo que ha pasado con estos huracanes y tormentas en Centroamérica, y mucha gente ha perdido todo allí. Acá mismo en España, muchos pueblos, a causa del invierno, están arrasando con pueblos enteros. Y hay tanta necesidad. Y yo les invito, hermanos, el Señor escucha nuestras oraciones y dice su palabra y es fiel, y yo creo a sus promesas. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es una invitación a nosotros, que somos el pueblo de Dios, que nos humillemos ante el Señor y clamemos por todos los hombres. Dios quiere que sean salvos. Y les invito a eso. Cada día apartemos un tiempito para orar por los necesitados. Vamos a orar, a leer la palabra en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Dice así la palabra del Señor: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor para que el pastor nos pueda compartir lo que Dios ha colocado en su corazón. Sí, Padre, gracias te damos, Señor de los cielos, por tu palabra, y te damos gracias por el pastor, por el tiempo que ha apartado para escucharte a ti y para poder compartir lo que tú has colocado en su corazón. Bendice que tu palabra obre en nuestra vida y que nos ayude, Señor, cada día para obedecerla. En los méritos de Cristo Jesús te lo imploramos y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, esta tarde quisiera hablaros de un tema que considero que es muy importante tanto para la Iglesia como para cada uno de nosotros. Hemos estado viendo cuáles son los requisitos de Dios para una Iglesia
que quiere ser bendecida por Él. Los requisitos divinos no se pueden cambiar. La Iglesia es del Señor. Él es el que dice cómo debe ser y cómo va a bendecirla. En este sentido no se pueden cambiar. Y hemos visto que sobre todo es importante que la Iglesia experimente la presencia de Jesús, la presencia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios en su seno, ¿no? Una iglesia donde Dios no se sienta, donde Dios no se manifieste, puede compararse en este sentido a muchos otros grupos de personas que se reúnen alrededor de un hobby común, de una afición común, de un interés por saber más, en este caso de la Biblia. Realmente lo que marca la diferencia entre la Iglesia y los otros grupos es la presencia de Dios, el poder del Espíritu, el amor del Señor, que cubre multitud de pecados, el amor del Señor que nos une, siendo tan diferentes, ¿verdad? Tan diferentes, de edades tan distintas, de procedencias diversas, pero el amor del Señor hace de nosotros una familia espiritual y nos une. Así que la Iglesia realmente es un lugar donde se tiene que poder sentir y captar lo sobrenatural. No es normal que en un grupo de personas tan de edades, procedencias, culturas, estados, situaciones sociales, haya unidad y amor. Normalmente los grupos son homogéneos, es decir, tenemos algo en común, esto nos une y mientras esto está ahí, pues... Pero en nuestro caso no es esto, es Él, es Dios, es su presencia. Es que Él quiera bendecirnos, derramar sus bendiciones. Y esto es lo que hace que la Iglesia sea diferente de los otros grupos sociales diversos. El amor de Dios y el amor a los demás, ¿no? Venimos aquí para adorar a Dios. No venimos en primera instancia. Puede haber muchas otras razones de peso, válidas, buenas razones, pero la principal es que venimos a adorar al Señor. Y esto es el amor a Dios, el que nos mueve a venir domingo tras domingo, porque sabemos que Él en su palabra nos dice que debemos santificar el día del Señor. Y entendemos que la mejor manera de santificarlo es venir y adorarle, cantarle cánticos espirituales como acabamos de hacer, para adorarle en espíritu y en verdad, y que en este sentido que haya un trasvase de su amor que Él derrama tan abundantemente, que en estos momentos que derramamos nuestro corazón en adoración, en gratitud, también las olas inmensas del amor de Dios puedan inundar nuestro ser. Es así, no es poesía. Sabemos que es así. Sabemos que muchas veces hemos venido aquí trabajados y cargados, que estamos aquí y que tenemos nuestra mente llena de preocupaciones y que a veces se nos va una y otra vez y no estamos ni siquiera atendiendo a lo que estamos cantando, a lo que nos está diciendo el predicador o el pastor. Pero también sabemos que muchas veces, a lo largo de este tiempo, el Señor nos ha restaurado, nos ha llenado, nos ha apaciguado, nos ha transformado y salimos de aquí diferentes, con la paz del Señor en nuestro corazón, con el gozo del Señor por bandera, a pesar de que los problemas, que en un sentido figurado deberíamos dejar todos allí, es como si hubiera unas perchas ahí fuera, ¿no? Y antes de entrar aquí, en un sentido deberíamos decir, Señor, aquí lo dejo, luego ya lo recogeré. Si quieres borrar alguno, gloria a ti, Señor, lo quitas de en medio. Pero si no, pues cuando salga ya lo recogeré. Esta es el Jesús que nos llama cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y angustiados y apesadumbrados, venid a mí, porque yo os daré descanso, porque yo traeré consuelo. Nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia y de consolación. Cuando nadie nos puede consolar, Él sabe qué bálsamo hay que aplicar
a nuestros malheridos corazones para que se les vaya un poco o todo ese dolor que hay dentro de nuestro ser. Así que requisitos para una iglesia que Dios bendice, pues que Él se manifieste, que Él se haga patente, que Él derrame sus bendiciones, su amor, su espíritu, que nos amemos unos a otros. Hemos hablado 3 domingos de esto, pero deberíamos hablar 30 más, porque yo creo que nunca lo acabamos de entender del todo. Que por mucho que sepas, si no tienes amor, de nada sirve. Que por muy bien que hables, si no tienes amor, llegas a ser como un ruido molesto, como un címbalo que retiñe, dice la palabra, que te molesta. Que el amor es lo que da sentido a todo lo demás, que es lo único, fíjate bien, dar y recibir amor es lo único que te dará la verdadera felicidad que viene de Dios. Y de esto hemos hablado y hemos abundado, porque es así, porque es muy importante para la vida de nuestra iglesia. Si vinieran personas que el Señor va trayendo y no sintieran que les amamos sinceramente, estaríamos fallando en lo principal. Porque el amor del Señor es el que vence multitud de barreras y de obstáculos y al final vence y al final derriba la resistencia y al final funde los corazones endurecidos. Y nosotros debemos ser, no podemos generar este amor, pero sí que podemos ser un reflejo, y de la misma manera que no podemos ser como el sol, pero sí que podemos con un espejo reflejar su luz y reflejar su calor. Nosotros no podemos ser como el sol, pero sí que podemos ser como la luna que refleja hacia la tierra la luz del sol. Y esto es a lo que nos llama el Señor. Así que hoy os voy a hablar de un tercer tema. Hemos visto la importancia que tiene que Cristo sea el centro y se manifieste en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia. Hemos visto la importancia del amor y hoy os voy a hablar de una cosa que hace posible estas dos. Os voy a hablar de una persona que hace posible que en nuestra iglesia se sienta la presencia de Dios y que en nuestros corazones se note la calidez del amor de Dios. Y además que se extienda hacia los demás. ¿De qué os voy a hablar? Del Espíritu Santo. Sin el Espíritu, todo serían teorías y nunca conseguiríamos realmente sentir, vivir, experimentar lo que os estoy diciendo. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado como arras de que somos del Señor, de que somos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu de adopción que nos mueve a decir: Padre, te amo, Señor, te adoro. Si no tuvieras el Espíritu no podrías de ninguna manera decir esto. Se te quedarían las palabras, se te quedarían aquí, grabadas antes de salir. Podrías fingir, algunos fingen, pero tú serías muy consciente de que estás haciendo teatro. El que dice: Padre, te adoro, Señor, te alabo, tú eres mi Señor y Salvador. Dice: nadie puede decir esto si no es por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 11 y capítulo 12. Nadie puede decir esto si no es el Espíritu el que le está impulsando a decirlo de todo corazón. Pues hemos leído un pasaje muy bonito en Efesios capítulo 5 y yo os pido por favor que volvamos a él. Y cuando volvamos a este pasaje veremos que esto nos habla directo a lo que más necesitamos, directo a nuestra necesidad esencial como hijos de Dios. En este corto pasaje que hemos leído se nos ha dicho que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, es decir, perversión, hay la pérdida de la santidad, pero que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Me gustaría hablaros de esta frase: sed llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, no podremos experimentar lo que Dios ha preparado para nosotros. Nos quedaremos siempre muy por debajo
de los mínimos. Nos esforzaremos y alguna ocasión casi podremos tocar con la mano aquello que pensamos que es la bendición de Dios para nosotros, pero si no tenemos al Espíritu y su plenitud en nuestra vida, una y otra vez, estas iniciativas fracasarán y caeremos estrepitosamente otra vez a nuestra vida carnal, a nuestra vida meramente humana, sujeta a sus pasiones, sujeta a sus debilidades, cayendo y tropezando una y otra vez en la misma piedra. Necesitamos, queridos hermanos, de una vez, y necesitamos mantenernos en la plenitud del Espíritu Santo. Digo, necesitamos de una vez porque quizá nunca lo has experimentado, y es posible que para ti sea la primera vez, pero necesitamos los que ya sabemos qué es vivir así, los que ya hemos gustado cuán bueno y misericordioso es el Señor y que Él se complace en derramar su Espíritu. Necesitamos mantenernos viviendo así. No es suficiente que este momento de culto en la iglesia sea un momento de plenitud espiritual y que después salgamos por la puerta y como un globo nos vaciamos, nos pinchamos y esa plenitud desaparece hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Y lo de si Dios quiere lo digo con mucho temor de Dios. Si Dios quiere, porque solo podemos ser llenos cuando acudimos a Dios con sinceridad y Él quiere bendecirnos y llenarnos. Bueno, hoy os voy a plantear una serie de cosas que me gustaría que a su vez vosotros escuchéis con atención y os planteéis a nivel personal. Va a ser una predicación, en este sentido va a ser una predicación especial, en la que habrá un intermedio para meditar. ¿Vivimos llenos del Espíritu Santo o no? ¿Has venido hoy a la iglesia lleno del Espíritu Santo o no? Y esto no es una cuestión de vanagloria, de ostentación, es una cuestión sumamente íntima y personal que yo te planteo para ti mismo. Es decir, que tú te preguntes a ti mismo y que tú te respondas a ti mismo. Mal iríamos si dijeras, sí, pastor, yo he venido hoy llenísimo del Espíritu Santo, no cabía por la puerta de tal lleno que venía hoy. No, es un tema realmente muy, muy personal, muy serio, que debemos plantearnos cada uno con toda honestidad delante de Dios. Y os voy a pedir que lo hagáis. Que a partir de ahora, que vamos a ver en primer lugar qué significa ser lleno del Espíritu, que veremos después cómo se manifiesta ser lleno del Espíritu, que nos planteemos si venimos, si estamos, si vivimos llenos del Espíritu o no. Totalmente personal e intransferible. Es algo entre tú y el Señor. Por supuesto que yo estoy aquí con toda la disposición de ayudaros, de ayudarte, si lo necesitas, pero en este momento es algo totalmente personal, íntimo, intransferible, que te tienes que plantear delante de Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Qué significa en base a este texto de que la plenitud se contrasta, mejor dicho, con la embriaguez? No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Notemos en primer lugar una cosa muy importante: no es opcional. Es con toda seguridad Dios quiere, porque te lo manda, que vivas lleno del Espíritu Santo. No es opcional. No es, bueno, esto es para los pastores, para los diáconos. Esto es para aquellos hermanos y hermanas tan espirituales. Esto es lo que Dios quiere para todos sus hijos y para todas sus hijas. Esto es realmente lo que cambia tu vida, vivir lleno del Espíritu o no.
Ahí está la gran diferencia. Hablábamos de estar en Cristo, nuestra posición espiritual de privilegio porque estamos en Cristo. Hablábamos también de que tenemos, además del enorme privilegio de poder vivir con Cristo, que vamos con Él como si fuéramos de su mano, que Él nos guía, que Él nos ayuda, que podemos incluso andar sobre las aguas como hizo Pedro, si es necesario y no nos soltamos de la mano del Señor. Ahí estamos, podemos andar sobre las aguas, sobre cosas enormemente difíciles, pero que el Señor te va a ayudar a atravesar. Pero no puedes ser como Cristo si no eres lleno del Espíritu Santo. En Cristo nuestra posición, con Cristo nuestra comunión con Él y como Cristo nuestra identidad, en este sentido nuestra meta como hijos de Dios es ser como Él. Pero no puedes alcanzar esta meta si no vives lleno del Espíritu Santo. Por más que te esfuerces, por más místico que seas, por más espiritual que te creas, por más disciplinas espirituales de lectura bíblica, de asistencia a los cultos, de testimonio personal, algunos hasta se dan golpes, hasta se flagelan, ¿no? Pero por más cosas que hagas, si no vives lleno del Espíritu Santo, nunca podrás ser como Cristo. Serás como José Luis, serás como Pepita o como Ramón, pero no serás como Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él y solo su Espíritu te puede conducir en este camino angosto que lleva a la vida y que te da tu verdadera identidad como hijo de Dios y que te permite reflejar la luz y el amor de Dios allí donde Dios te haya puesto. Así que vamos en primer lugar a ver qué significa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué pensáis que significa ser lleno del Espíritu Santo? Hemos visto que es un mandamiento del Señor. Se trata de un imperativo. Él no nos dice, si queréis... No, nos dice, sed llenos. Y además la forma verbal que utiliza es una forma de un presente continuo, de un verbo que indica continuidad, constancia. Es como si lo podríamos traducir diciendo, sed llenos constantemente. Vivid cada día y cada momento llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que reflejaría esta forma de continuidad, de constancia del verbo. No es algo puntual, no es una cima espiritual que tú alcanzas en un momento de tu vida y después ya vuelves a bajar. No, no. Eso es lo que Dios quiere para ti cada día, cada momento del día. ¿Y qué significa? A ver quién se atreve, a ver si hay un hermano valiente que me dice, ¿qué significa? No es difícil, yo sé que lo sabéis. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Muy bien, pero voy a ver si lo dice alguien más. Mirad este vaso cómo está. Ser lleno del Espíritu tendrá algo que ver con este vaso, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Os habéis fijado lo limpio que está el vaso, lo transparente que es este agua? Bebo de ella con toda confianza, porque es un vaso limpio, porque es agua pura, ¿no? Y la plenitud del Espíritu Santo tiene que ver con esto. Pero deberíamos empezar la casa por los fundamentos. ¿Qué significa la plenitud del Espíritu Santo? A ver. Tiene que ver con esto. Pero ahora, decidme, ¿qué pasaría si yo ahora este vaso lo aprieto más, lo aprieto todo lo que puedo y lo resquebrajo? ¿Qué pasaría? La plenitud se va, ¿verdad? ¿Y sabéis que en nuestra vida el pecado es esto precisamente lo que hace? Lo resquebraja. Nos convertimos en cisternas agrietadas que no pueden retener las frescas aguas del Espíritu. Así que ya tenemos aquí una condición sine qua non. La plenitud del Espíritu Santo es incompatible con la práctica del pecado, con la práctica habitual del pecado. Si todos somos pecadores, en este sentido,
nadie podría ser lleno del Espíritu porque todos somos pecadores. Pero el pecado consentido, el pecado practicado, cuando tú a lo largo de los días de tu vida, desde la mañana, estás pecando y no te arrepientes y no acudes al Señor y no sientes un profundo pesar y no confiesas tu pecado, entonces esto resquebraja de tal manera el vaso espiritual de tu vida que el agua del Espíritu se va, se pierde, desaparece de ti. El Espíritu sigue ahí, pero ya no se manifiesta en tu vida. Y bueno, ya veremos que no es solo con pecados muy graves y muy soeces, no es solo con esto, A veces son con cosas muy cotidianas, cómo hablamos, cómo respondemos, qué hacemos, qué es lo que no hacemos cuando resistimos al Espíritu, que el Señor te dice, haz esto, ves al culto, y tú dices, no, que hay un partido hoy, o no, que me da mucha pereza, o no, que no tengo ganas, o no, que se me hace muy largo, o no, porque quiero ver a fulanito, ¿no? Entonces, a veces también no es lo que haces, sino lo que no haces. Lo que no haces también te vacía de la plenitud. Antes decía hablando que plenitud, me lo ha dicho, y he dicho, a ver, vamos a esperar un poquito. Ha dicho, plenitud significa control. ¿Estáis de acuerdo? Plenitud significa que el Espíritu Santo nos controla nuestra vida. Sí, es una de las ideas principales. Así que veremos que el Espíritu Santo quiere controlar nuestra vida y nosotros debemos ser sumisos a esa guía y control del Espíritu Santo. Si el Espíritu te dice, no lo hagas, nosotros debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu y a no hacerlo. Si el Espíritu te impulsa y anda, ves, háblale del Señor a este familiar, a este vecino, a este amigo, a este compañero del instituto o de la universidad o del trabajo. Anda, ves, háblale. Pues la plenitud del Espíritu Santo es, Señor, lléname y yo iré. Dame sabiduría, dame fuerzas y yo iré en tu nombre. Así que aquellos que son guiados por el Espíritu y controlados por Él son las personas llenas del Espíritu Santo. Porque si no, el Señor nos llena, pero nosotros resistimos al Espíritu, nosotros contristamos al Espíritu con nuestro comportamiento, nosotros menospreciamos y apagamos el Espíritu y resulta que sí, que el Señor nos había llenado porque esto es lo que Él desea y nosotros en un sentido también, pero después no nos dejamos controlar. ¿Sabéis lo triste que es cuando una persona pierde el control de sí misma? El daño que puede llegar a hacer con sus palabras, con sus actos, con su violencia verbal o de la otra. Pues esto es lo que sucede en nuestra vida cuando el pecado nos domina. En vez de dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios, nos dejamos controlar por el pecado, por la ira, por la codicia, por la lascivia y por tantas otras cosas. Y entonces la plenitud es la plenitud de lo otro, de lo malo, de las obras de la carne, del pecado y de sus frutos y de sus terribles consecuencias. Así que el significado de ser llenos del Espíritu es de decir, Señor, tú quieres que sea lleno, tú me lo mandas y eso solo lo puedes hacer tú, lléname de ti, lléname de tu Espíritu, lléname de tu palabra. Guíame y controla mi vida, Señor, porque Romanos capítulo 8 nos habla de una forma muy bonita de esta situación, ¿no? Del contraste entre el espíritu y la carne en nuestra vida. Y entonces nos dice en el versículo 14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque dice, versículo 5, está haciendo un contraste, constantemente un contraste entre la carne y el Espíritu, y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta es la prueba definitiva, o tienes el Espíritu o no. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, es decir, lo malo que hay en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué pasaje tan precioso! Guiados por el Espíritu, vivificados por el Espíritu. El Espíritu es la clave de nuestra vida espiritual. No puede ser de otra manera. El Espíritu de Jesús está en nuestra vida para vivificarnos, transformarnos, para que seamos mejores personas, para que seamos cada día más santos, más buenos, más llenos de amor, más puros, más sensibles a la voz de Dios y más dispuestos a obedecerle. ¿Es así tu vida? Esta es una de las preguntas que me gustaría que os respondierais. ¿Es así? ¿Son así nuestras vidas? ¿No os llama la atención esta comparación que hace en Efesios con la embriaguez con vino y la plenitud del Espíritu Santo? ¿No os llama la atención? Mirad, en Hechos capítulo 2 resulta que fue el día en que Dios derramó con tal abundancia su Espíritu sobre la Iglesia reunida en oración, que las personas mal pensadas y maledicientes, ¿no?, que enseguida procuraron encontrar una explicación, dijeron, esto es lo que pasa, que están borrachos. Y habían sido llenos del Espíritu Santo. O sea que hay unos paralelismos y unos contrastes entre la embriaguez y la plenitud del Espíritu Santo. El Señor les dijo con mucha autoridad, les dijo, quedaros en Jerusalén hasta que seáis bautizados por el Espíritu Santo, hasta que el Padre derrame sobre vosotros lo que os ha prometido. Y allí estaban, ¿sabéis? La Iglesia del Señor allí estaba esperando, y esperaron 50 días desde la muerte y resurrección de Cristo. Pentecostés significa el día 50. Es la fiesta de las primicias. Dios estaba manifestando allí lo que iba a hacer sobre toda carne, sobre toda la humanidad. Y ese día fue derramado el Espíritu y se cumplió la promesa de que iban a ser bautizados por el Espíritu. Pero curiosamente el texto lo que nos dice es que fueron llenos, que el día de Pentecostés, cuando vino de repente del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todo lo demás, en un sentido, era el envoltorio, el acompañamiento, ¿no? Eran manifestaciones milagrosas y extraordinarias. Pero lo que es realmente importante es que fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Y cuando la iglesia amenazada y perseguida se reunió para orar y decir: Señor, concédenos valentía para que hablemos tu palabra, nos están amenazando, nos están prohibiendo que hablemos en tu nombre, concédenos, Señor, porque somos débiles, somos frágiles, porque todos están contra nosotros, las autoridades religiosas judías, porque los romanos también, Señor, concédenos que seamos otra vez llenos de tu Espíritu. Que seamos valientes para hablar de nuevo tu Evangelio. ¿No deberíamos hacer nosotros esta oración también? ¿O nos caracterizamos por nuestra valentía en hablar a todos del Señor siempre que podemos? ¿O ya nos tienen como un poco amedrentados? ¿O ya nos han hecho tantas veces el vacío? ¿Se han burlado de nosotros? ¿Nos han rechazado? Que llega un momento que hay algo que te lo impide, hay como una barrera. ¿Sabéis lo que pasó en aquel momento que la iglesia pidió, amenazada, presionada, para que no hablara el Evangelio en el nombre del Señor? Que aquel lugar, un templo, una casa como esta donde estamos, fue otra vez sacudida por el Espíritu, por la presencia del Espíritu. Y dice la palabra: y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. O sea que la plenitud es algo que recibes como un don de Dios, que puedes perder a causa de tus pecados y que puedes volver a recuperar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Esta es una pregunta importante que intentaremos responder hoy. Hemos visto lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Hemos visto que se contrasta y se compara con la embriaguez. ¿Sabéis por qué? Porque las personas que se han embriagado ni andan como es normal, ni hablan como es normal. Y entonces, no comparar, sino contrastando con esto, la persona llena del Espíritu Santo no habla como los demás, ni anda como los demás. Anda impulsado por el Espíritu Santo de Dios, contracorriente, en contra de todo lo que sea. El Espíritu de Dios le impulsa en los caminos del Señor. Y esa persona no habla como los demás, no tiene la boca llena de sapos y culebras, ¿no? En los dibujos animados, cuando alguien habla mal, ¿qué le sale de la boca? Hay mentira, hay falsedad, hay palabras corruptas, maledicencia, críticas, calumnias. No, esa persona habla la verdad en amor. Esa persona se le llena la boca de las alabanzas de Dios. Esa persona habla el Evangelio de Jesucristo y lo comparte con los demás. Ni anda ni habla como los demás. Por eso se compara. Y por esto el día de Pentecostés los mal pensados dijeron: deben estar llenos de mosto. Dice: ¿cómo van a estar llenos de mosto? Dice el apóstol Pedro, si son las 9 de la mañana. Si nadie ha ido a ningún sitio a beber. Esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros tiempos Dios derramará de su Espíritu. Así que, ¿cómo se manifiesta? Ese sería el segundo punto de la predicación de hoy. ¿Cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu? Pues mira, no vas a hablar como los demás y no vas a andar en tu vida como los demás. Tu vida va a ser diferente, tu forma de expresarte también. Esto lo deja muy claro el texto de Efesios, porque dice: sed llenos del Espíritu, y entonces nos explica qué sucede en la vida de una persona que es llenada por pura gracia por el Espíritu de Dios. Y entonces, cuando el Espíritu controla tu vida y te guía a orar en el Espíritu y te guía a hablar de la forma que el Espíritu quiere, resulta que es lo que ves en el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quizá nadie te oye, pero tú, en tu trabajo, conduciendo, yendo a comprar, haciendo las tareas domésticas en el instituto o en la universidad, estás con un corazón lleno de alabanzas que canta al Señor y le agradece todo lo que te da. Y nadie lo ve, pero tu corazón está así de lleno. Y tú puedes vivir así, alabando al Señor. Pero también, cuando hablamos entre nosotros, nuestra conversación tiene que ser especialmente edificante.
Podríamos hablar de 1000 cosas, pero aquí dice la plenitud se manifiesta cuando hablamos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cuando estamos dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabéis otra cosa en la que se manifiesta? Se manifiesta en humildad. Si tú ves una persona que no puede entrar por la puerta porque va sacando pecho siempre, porque es el mejor, porque no hay quien le tosa, porque no hay que se ponga delante, porque no hay quien le contradiga, porque no lo soporta, porque no te lo va a pasar por... Entonces esto no es la plenitud del Espíritu Santo, aunque vaya de espiritual. Esto no es la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Escucharnos con amor, con respeto, con cariño, hablarnos de la misma manera. Y así manifestamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo puede haber en tu corazón este cántico y alabanza al Señor y hablarle de forma destemplada y ofensiva al que tienes al lado? ¿Cómo se come esto? Cuando tu corazón está lleno del Espíritu, al hablarle a otro esto se notará. Debes hacer que se note, debes esforzarte en que se note. Que eres un hijo de Dios transformado por su gracia. Así que el Espíritu se manifiesta en la alegría, en el gozo del Espíritu, en el hablar del Señor, en el hablar de su Evangelio, en tener un corazón lleno de alabanza y de gratitud, en vivir con mucha sabiduría. Mirad, hay un texto que me gustaría que sirviera de base para esta meditación que os propongo. Estos son las manifestaciones del Espíritu. Sobre todo una que os diré ahora y dos que desarrollaremos más adelante en los próximos domingos. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Fijaros que es de más evidente imposible, en santidad. ¿Cómo se manifiesta en tu vida el Espíritu Santo? Pues si es el Espíritu Santo, se manifestará haciéndote santo, se manifestará en santidad, se manifestará de tal manera que tú cada vez aborrecerás más lo malo y te complacerás y buscarás más las cosas del Señor, las buenas cosas que Dios pone en tu camino. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y además la plenitud del Espíritu se manifiesta y se mantiene, se conserva en oración. Y la plenitud del Espíritu se canaliza, se aumenta, se hace evidente por la palabra de Dios. La palabra de Dios y la oración, inseparables. ¿Sabéis qué dijeron los apóstoles cuando hubo un problema en la iglesia? Buscaron personas llenas del Espíritu Santo para que pudieran resolverlo. Y ellos dijeron, y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Dejadnos que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra, porque esto es lo que el Señor nos ha encomendado. Y esto debería ser muy claro para todos nosotros, para no olvidarlo nunca. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu apoyo a las oraciones de la Iglesia? ¿Cómo estás tú con la palabra? El Señor contigo, tú con Él. ¿Cómo estás de receptivo a su palabra y cómo estás de conocimiento de la palabra? ¿Sabéis que la palabra se compara en Colosenses 3:16 a la plenitud del Espíritu se compara a la plenitud de la palabra? Que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Este sería el paralelo de la plenitud del Espíritu. Entonces voy a pedirle a Adán, por favor, si él puede tocar el último himno, la melodía, mientras nosotros pensamos si nuestra vida está llena del Espíritu o no. Si en nuestra vida se manifiesta el Espíritu o se manifiestan las obras de la carne. Ya sabéis, yo le voy a rogar que él vaya tocando suavemente. Vamos a escuchar una lectura en la que se nos dice que andemos en el Espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne,
porque las obras de la carne ya sabéis cuáles son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a reflexionar en silencio, de esta forma tan personal e íntima. ¿Dónde se ve reflejada mi vida? ¿En el fruto del Espíritu? ¿En la plenitud del Espíritu? ¿O en las obras de la carne? Vamos a reflexionar. Señor y Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Señor, gracias por darnos a tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz, por cargar nuestros pecados, por llevar el castigo y la maldición que caía sobre nosotros. Porque tú, el justo, quisiste redimirnos, salvarnos, llevarnos a nosotros, a los injustos, conducirnos a Dios. Señor, gracias por tanto amor, el amor del Padre que nos da el Hijo, el amor del Hijo que da su vida por sus amigos, el amor del pastor que da su vida por las ovejas. Gracias, Señor, no podemos entender tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia y tanto poder mostrado en el momento de mayor debilidad, en el momento de la agonía, en el momento de la separación, de la agonía que te llevó a clamar: Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Señor, gracias porque triunfó la fe, porque tú pediste en la cruz, pediste por el perdón de nuestros pecados. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque tú en la cruz, Señor, triunfaste sobre principados y potestades y los has exhibido y nos has liberado a nosotros de su poder y de su maldad. Señor, gracias porque tú dijiste: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque dijiste: tengo sed, la sed, el poderoso deseo de nuestra salvación, porque apuraste el cáliz, Señor, la copa, esa copa tan amarga que te tocó beber por nosotros.
Señor, gracias por tu Espíritu que has derramado en cada uno de tus hijos. Perdónanos, Señor, por todas las veces que lo entristecemos, por todas las veces que lo apagamos, por todas las veces que lo hemos resistido, que no hemos querido escucharlo, seguir sus impulsos. Señor, te pedimos que tú derrames tu Espíritu hoy. Señor, como la Iglesia de Pentecostés estamos aquí delante de ti y pedimos que tú derrames tu Espíritu, que tú nos llenes de tu Espíritu, que tú hagas que salgamos de aquí diferentes, Señor, como hijos e hijas tuyos, que han sido llenados de ti, de tu amor, de tu bondad, de tu paz, de tu gozo, de sabiduría y de poder para servirte y para proclamarte en este mundo de tinieblas. Señor, queremos pedir tu bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre tu Iglesia, sobre toda la faz de la tierra. Señor, sobre esta Iglesia perseguida, débil, maltratada, pero que tú, Señor, preservas y a la que tú sigues animando y sosteniendo y guiando por tu Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Pues bueno, yo creo que en esta oración que acabo de hacer, derramando mi corazón delante del Señor, podéis ver que para ser llenos del Espíritu, el Señor solo pide una cosa: que lo desees de verdad y que se lo pidas. Que lo quieras de verdad y que se lo pidas. Ayer veíamos en la película Jesús, ¿no?, que esa película que nos gusta tanto y que yo he visto tantas veces, cuando Jesús, sonriendo, miraba a esos pescadores, cobradores de impuestos que le acompañaban, a todo el grupo de sus discípulos, y riendo les decía: a ver, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, si tu hijo te pide pan, ¿le darás una piedra? Si te pide pescado, ¿le darás una serpiente? Si te pide un huevo, ¿le darás un escorpión? Y se reía, ¿no? Sonreía mirándonos. A ver, ¿qué les dais a vuestros hijos? Y entonces, de una forma muy sencilla, concluye diciendo: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará su Espíritu si se lo pedís. Amén.
Oremos. Padre amado, gracias por tu bondad, Señor, gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús, en el cual hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Señor, te queremos dar las gracias porque a pesar de que caemos una y otra vez, tu mano llena de amor está ahí delante de nosotros para ayudarnos a levantarnos. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos perdón por todas las veces que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Señor, perdónanos conforme a tu promesa. Porque si tú mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse de pie delante de ti? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Y Señor, esto es lo que queremos hacer en estos momentos. Decirte gracias, Padre, te adoramos. Te damos las gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en su nombre te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que conforme a tu promesa, como a hijos, tú nos des tu Espíritu y nos lo des en plenitud, para que Él se manifieste plenamente en nuestras vidas, para que Él controle nuestras vidas, para que Él nos siga guiando y guardando de todo mal. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos del maligno y de sus tentaciones, de sus engaños, de sus asechanzas. Guárdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros aquí, pero también guarda a todos aquellos que amamos, que están lejos, pero que tenemos en nuestro corazón. Guarda a todos aquellos hermanos y hermanas que no han podido acompañarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén.